Muy buenas tardes para todos. Les agradecemos su presencia para quienes asisten presencialmente a esta actividad y también para quienes están conectados por el canal de YouTube de la universidad para seguir este evento, donde básicamente vamos a dividir en dos grandes bloques. Un primer bloque de presentación del informe del proyecto de investigación de Fairwork Uruguay y las puntuaciones del año 2025. Y un segundo bloque que dedicaremos a una mesa redonda de discusión que más adelante les estaremos presentando. Muy brevemente, ahí tienen a los que asisten presencialmente impresos algunos folletitos con un código QR y también lo tienen en la pantalla para poder escanear y llegar al link de acceso para el informe para tenerlo a disposición. Simplemente, antes de darle la palabra a Matías, recordar que el proyecto Fairwork es un proyecto de investigación-acción fundado en la Universidad de Oxford. El Instituto de Internet de la Universidad de Oxford es el que está a cargo de la coordinación de este proyecto. Están más de 39, hoy 40 países, donde sucintamente lo que se intenta buscar es analizar las condiciones de trabajo de los trabajadores de plataformas digitales y compararlas en base a una paramétrica de principios de trabajo justo que ahora más adelante Matías les va a estar presentando. ¿Cómo va a ser nuestra agenda de hoy? Entonces, en la primera parte presentaremos ese informe que fue titulado Estratificación, Vulnerabilidad y Derechos Laborales de los Trabajadores en la Economía de Plataformas en Uruguay, los desafíos de la regulación. En la segunda parte de esa mesa redonda va a estar dedicada a un análisis de la radiografía del trabajo en plataformas digitales. Puntualmente nos vamos a concentrar en materia regulatoria, lo que es la regulación, y para eso vamos a tener a 4 invitados de lujo para debatir todos juntos. Y vamos a dejar abierto un tercer bloque para espacio de inquietudes, preguntas, comentarios para los presentes aquí en esta instancia. Así que, Matías, te dejo la palabra. Dale, muchas gracias. Simplemente para un poquito atrás, es el Instituto de Internet de Oxford, no voy a pronunciarlo en alemán porque no lo voy a destrozar, es el Instituto de Ciencias Sociales de Berlín. La universidad también, en el capítulo uruguayo, colabora con nuestros sueldos y también está auspiciado por esta edición de Fairwork por ISOC, por Internet Society Foundation. Y bueno, es importante también el informe porque vamos a hacer una presentación bastante rápida de los resultados y los invitamos a todos a descargarlo. Voy a hacer referencia al informe en presentando los resultados y eso, como por eso quería volver para acá. Bueno, es así. Otra cosa interesante del proyecto, además de los resultados sobre trabajo de plataformas, es que está integrado por un equipo bastante multidisciplinario. Bueno, Federico es la parte de derecho laboral. Yo vengo más del lado, yo soy sociólogo, vengo del lado más de desigualdad digital. Está Elo, que viene más del lado de relaciones laborales. Y Inés, que no puede estar en este momento, que la saludamos. Todos los equipos tenemos problemas de dolor de espalda. Inés está todavía convaleciente con eso, que es socióloga y egresada de nuestra maestría en políticas públicas, y Caro, que también es socióloga y estudiante de nuestra maestría en políticas públicas. Vemos varios sociólogos, pero el equipo es bastante diverso y cada uno trae desde su expertise mismo en campo y en teoría, y eso creo que hace la experiencia bastante rica. Un poquito antes de entrar, que ahora vamos a ver los principios de trabajo justo, en qué consiste la parte de investigación y acción, pero sobre todo más la parte de investigación. En primer lugar, el proyecto de Fairwork en todos los países comparte esta metodología e inicia con una investigación documental. Antes de salir al campo, es un campo más de documentos, buscar en internet los términos y condiciones de las plataformas, noticias, declaraciones, regulaciones, todo esto, que más que nada tiene un componente más regulatorio legal, que es Federico, también con varios asistentes que han trabajado en el marco de procesos de investigación institucionalizados en la Universidad Católica. La verdad que el componente central en tiempo, en recursos y en preparación, y creo que por el tema del proyecto, son las entrevistas semiestructuradas a trabajadores, donde varios trabajadores por plataforma, entre 5 y 6, nos cuentan sobre sus experiencias en las plataformas, pero también nos dan evidencia para poder corroborar si el trabajo en plataforma cumple con estos estándares o 6 puntos de trabajo justo, 5 puntos de trabajo justo, que ahora les vamos a mencionar. Después de eso también nos contactamos con los gestores o los dirigentes o el personal más del back de las plataformas
y los invitamos a colaborar con nosotros y a presentar evidencia también de su parte que las plataformas cumplen con estos principios de trabajo justo. No todas las plataformas nos responden, pero en esta edición hemos tenido 2 que son una mejora frente a la pasada. Y finalmente, esto es importante dado que el proyecto es de investigación-acción e intenta tener incidencia en la sociedad. Una vez que tenemos estos datos o este puntaje preliminar con estos 3 insumos, volvemos con las plataformas y les damos la oportunidad de decir, esto en realidad no es tan así, tengo otra evidencia, o hacer cambios que permitan documentar de que efectivamente se cumplen estos principios, y vamos a ver en los resultados que esto ha sucedido y hemos logrado tener como algo de incidencia en las condiciones locales. Es compleja la forma en que Fairwork decide medir estos principios, también es complejo el proceso que llevó a acordar que estos son los 5 principios del trabajo justo. Hay que acordarse que esto es un proceso como global, en algunas cuestiones podemos decir esto no aplica a Uruguay, esto sí, en general sí, simplemente muy por arriba, y me anoté algunas cosas para explicarlos que yo creo que algunas son complejas de entender cómo están así. Hay 5 principios y cada principio tiene como 2 niveles. Algo importante, para tener el punto de cada principio hay que lograr cumplir con todos los requisitos del principio. No puede haber un 0,5, 0,2, 0,9, hasta 0,9 es 0. Y vamos a ver que eso es una dificultad a la hora de comparar puntajes, pero cuando alguien llega como al umbral del 1, quiere decir que cumple con todos los requisitos. El primer principio es quizás el más sencillo de entender, el más difícil de medir, a nosotros nos cuesta un montón, que es el del pago justo. Es que asegura que los trabajadores ganan un salario mínimo en el área donde trabajan, tras deducir los costos. Y esto es complejo. Primero es complejo definir cuál es el área de trabajo, el rubro de cada plataforma, y después ver los costos. Lo hicimos, implica un trabajo bastante arduo en las entrevistas porque queremos tener evidencia del salario y de los costos. Costos van desde el vehículo, las reparaciones, internet, o sea, está todo. Luego de eso va por encima del salario mínimo. Y hay un segundo punto que refiere a un concepto que se llama salario vital, que en Uruguay no lo tenemos medido. En otros países hay una organización sin fines de lucro que mide cuál es el salario vital, vendría a ser como un costo de vida razonable. Nosotros tomamos una decisión metodológica que simplemente fue hacerlo un 30% más. En otros países de la región es entre un 50, entre un 30 y un 70. Lo que pasa es que nosotros en Uruguay, afortunadamente, tenemos un salario mínimo bastante más alto que el resto de la región, entonces sigue siendo más alto el salario vital en dólares comparados que el resto de la región. Nos encantaría tener esa otra forma de medirlo, no la tenemos. Eso es pago justo. Está claro, es difícil de calcular, pero está claro. La segunda son condiciones justas. Y acá la idea es que la empresa mitiga los riesgos específicos del trabajo. Sobre, por ejemplo, el transporte, de seguridad, la intemperie, de parte ergonómica, si hay que cargar cosas, etcétera. Eso parece sencillo. El segundo nivel ya es un poco más elevado, que es garantiza las condiciones de trabajo seguras. Y la segunda parte, que es la que creo que ninguno alcanza, es una red de seguridad social, por ejemplo, y esto lo quiero explicar bien, no sufrir costos asociados a accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo, ni sufrir pérdida de ingresos por ello. Y por el tipo de modelo de negocios y de pago que hay, ninguna plataforma en Uruguay lo cumple. El tercer punto es el principio de contratos justos. Me parece sencillo, pero tiene ahí Federico Paz que después puede explicar alguna cosa más. Complejidades leales es facilitar términos y condiciones claros y transparentes que puedan ser accedidos por todos los trabajadores en cualquier momento y que sepan. Hay trabajadores que no saben que tienen un contrato o que han firmado términos y condiciones. Tienen que ser legibles y comprensibles, y la parte contratante debe estar sujeta a la legislación local y debe estar identificada en el contrato. Que esto fue algo que cambió entre la edición pasada y anterior, que plataformas que tenían un punto en esto no lo tienen porque cambió la ley en Uruguay para arriba, o sea, subimos un poquito el umbral. El segundo punto, que es un poco más complejo, es que el contrato no debe, el segundo umbral es que no deben incluir exclusiones de responsabilidad por aspectos vinculados al trabajo, y vamos a ver que en esto solamente una plataforma lo cumple, es más complejo también. El cuarto principio es gestión justa. La idea es garantizar un proceso, el debido proceso en las tomas de decisiones que afectan a los trabajadores. Parece sencillo, pero no lo es. Y la segunda parte es, más allá de esto, que haya una equidad y un respeto a la diversidad en el proceso de gestión.
Esto es una de las cosas que quizás pueden ser más sencillas de hacer, pero los trabajadores lo ven muchas veces como algo que les falta y es muy importante. Y el quinto punto de representación justa tiene uno que es realizable, el 2 vamos a ver que es un poco más complicado en Uruguay. La primera es asegurar la libertad de asociación y expresión de la voz colectiva de los trabajadores, en el fondo sindicatos o alguna forma de voz colectiva. La segunda es un poco más compleja, esta idea de gobernanza democrática de las empresas, que salvo cooperativas en Uruguay no es muy tradicional, que esto creo que viene más de países nórdicos, que la idea es que los trabajadores participen en el gobierno de la empresa o se reconozca públicamente un órgano colectivo como los sindicatos como interlocutor en el gobierno de la empresa. Obviamente este punto no lo cumple ninguna empresa y quizás empresas privadas tampoco lo cumplan casi ninguna en Uruguay. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque en realidad esta foto cuenta un cuento, pero cuenta la mitad del cuento. Está como les decía, los umbrales son 0 o 1, no podemos contar cosas medias. Entonces hay una empresa, que acá hay representantes, Soy Delivery, que es una empresa uruguaya, que ha tenido bastante contacto fluido con el equipo y cumple casi todos los puntos del puntaje, menos estos 2 que les dije que eran muy complejos de cumplir. Y lo que parece acá como un 0, en realidad vamos a ver que esconde algunas diferencias. Acuérdense, es una especie de puntaje de umbral, o sea, no certifico, pero estamos seguros que cumple con todo. Que haya un 0 no quiere decir que las otras empresas no cumplan con algunas de las partes que hacen el trabajo justo, no logran llegar al puntaje. Y en este sentido es 80000, pero está claro, y en el informe lo van a ver bastante bien, que las condiciones de vida de los trabajadores de distintos sectores, en realidad Soy Delivery, yo creo que se puede definir como transporte de última milla, no sé si me pueden corregir, es diferente que el transporte de pasajeros y es diferente que la cadetería. Están expuestos a riesgos distintos, tienen tiempos distintos de la lógica del trabajo, también espacios de Soy Delivery, se juntan los trabajadores por el modelo de negocios, en los otros están bastante individualizados. Entonces, esto no cuenta toda la foto, por eso los invitamos a leer el informe. Y simplemente para hacer un resumen le llamamos, más allá de los puntajes, algunas cosas que encontramos entrevistando a los trabajadores, tanto para haciendo más preguntas un poco más profundas sobre su vida y cómo se imaginan las cosas. Y no sé acá si querés decir uno, Fede, pero el primero es el tema del impacto del proyecto. Justamente lo que decía Matías nos parece muy relevante resaltar, más allá de la lectura que ustedes pueden hacer del informe, hay muchas ideas que nosotros sacamos de la investigación que escapan los meros puntajes que son simplemente descriptivos de si se cumple o no con ese estándar o esos estándares de trabajo justo. Y los destacamos, y ahí tienen solamente 4 ideas. Uno quizás va de la mano con el espíritu de este tipo de investigación, que es, como les decía, una investigación-acción. Lo que busca básicamente es llegar a efectivizar cambios en el modelo, en este caso de la economía de plataformas. ¿A través de qué? A través de lo que se suele diagnosticar y a través del diálogo social con todos los interlocutores que están en este mundo. Y como un primer ejemplo de un efecto positivo de esta acción, a lo largo de nuestros 2 ciclos de investigación, el primero fue en el año 2023 y el segundo que estamos presentando ahora en el año 2025, es el ejemplo de la empresa nacional Soy Delivery, que ya incluso se ha expandido a otros mercados, y su historia en este proceso de investigación. En la primera edición del año 2023, Matías les explicaba el proceso que nosotros llevamos adelante a la hora de recopilar información y calificar preliminarmente qué grado de cumplimiento tiene de la información recabada con los principios de trabajo justo esa empresa en concreto. En nuestra primera calificación preliminar, antes del informe del 2023, nosotros habíamos reunido evidencia suficiente de que Soy Delivery cumplía con 2 de los 10 puntos, que no significa, como dijo Matías, que en la práctica no se cumpliera con otros de esos umbrales. Quizás no teníamos evidencia suficiente o, a pesar de que existieran condiciones de trabajo justas en la práctica, no estaban documentadas, por ejemplo, a través de un protocolo, que es uno de los requisitos que se establece para determinados principios a través de la metodología Fair Work. En nuestro intercambio con esa empresa, en esa edición del año 2023, el puntaje preliminar de 2 puntos subió a 7 puntos en la versión definitiva. ¿Por qué? Porque la empresa hizo ajustes concretos ante las sugerencias que el equipo de investigación planteó o proveyó la información necesaria de prácticas de trabajo justo que se estaban cumpliendo y que nosotros no habíamos recabado de la información documental o de entrevistas de trabajadores. O sea que tuvo su efecto acción. ¿Y cuál es la diferencia con el cambio con la edición 2025? Un nuevo efecto positivo de esta empresa,
que en el intercambio y en la evaluación que realizamos en el año 2023 habíamos detectado una falencia en lo que es la contratación, los contratos justos, el umbral número 2. Hicimos una recomendación y esa recomendación fue recibida y fue cambiado el modelo de contratación, lo que les dio la oportunidad de crecer en un punto adicional en la edición 2025. O sea que tuvimos un resultado muy positivo en ese efecto que buscamos y en ese espíritu que tiene el proyecto con la empresa nacional, y demuestra también que es posible un trabajo justo y es posible mejorar las condiciones de trabajo en el mercado nacional, y también esta misma experiencia se replica a nivel internacional. Sí, algo importante que no lo mostramos acá, que se puede ver en el comparado: pocas empresas de la economía de plataforma logran puntajes tan altos y pocas empresas que no son cooperativas. Pues en otros países hay como empresas cooperativas de plataforma, en Uruguay no hay. Es raro que una empresa privada logre. Yo creo que también el ser local tiene algunas ventajas para poder esto en el diálogo. Pero volviendo al punto 2, en la segunda edición, además del diálogo con Sol Delivery, que siempre fue fluido, gracias a la red internacional del proyecto, creo que casi todos los países de América Latina donde Cabify tenía operaciones, logramos tener un contacto. ¿Tá? Y lamentablemente esto de entre 0 y 1, que puede llegar a 0,8, no se ve reflejado en el punto, pero sí logramos obtener información sobre aspectos como importantes del trabajo en la plataforma, y nosotros los valoramos enormemente. Eso es producto, es una empresa multinacional. Creo que es producto de que la red de Fairwork también permite como apoyarse. No sé, América Latina somos 9, 10 países o más que estamos trabajando, y eso nos permitió acercarnos. Una cosa, por ejemplo, esto le decía entre 0 y 1 que no se ve, en la gestión justa, en el caso de Cabify, por ejemplo, que lo vimos también hablando con los trabajadores y con la empresa, a diferencia quizás de otros ceros, sí verificamos que existían algunos canales donde los conductores podían presentar propuestas a la plataforma. Lo que pasa es que no estaban, como decía Fe, no estaban en papel regularizados y documentados, y quizás no todos los trabajadores las sabían. Pero esas cosas las pudimos saber al tener un contacto con la plataforma. Y, de nuevo, entre los dos componentes de investigación-acción, el de acción es imposible si no podemos tener un diálogo. O sea, Fairwork también busca un poco hacer conscientes a los consumidores, a los usuarios de las plataformas, de las prácticas, pero está los usuarios, están las plataformas, y está el tercer paso que lo va a explicar un poco Fede, que es el Estado y la regulación estatal. En Uruguay tenemos un estado de bienestar comparativo con la región, por algo también el salario mínimo es bastante más alto, un estado de bienestar fuerte, y un canal para asegurar ciertas condiciones justas de trabajo es el del Estado. Y Uruguay, tanto a nivel nacional y también como a nivel departamental, acá tenemos como dos ejemplos que están buenos, que Fede va a explicar un poquito más sobre la parte legal. Además de estos dos aspectos positivos que señalamos, otra de las ideas base que queríamos transmitirles es, y podemos hacer una evaluación desde nuestra primera investigación hasta ahora, es si existió algún tipo de impacto de la normativa uruguaya con respecto a la economía de plataformas nacional. Y Matías recién mencionaba la regulación departamental. 10 años va a cumplir este año de la regulación departamental. También hablamos de una regulación legislativa que es hace muy poquito promulgada en el año 2025 y reglamentada, que tenemos vigente. ¿Y existió algún tipo de impacto de esta regulación departamental y nacional o legislativa en lo que es o son las condiciones de trabajo de los trabajadores de plataformas y en los puntajes de 2023-2025? Existieron impactos, de menor medida, pero existieron impactos. El primer gran impacto del 2023 al 2025, que en los puntajes se refleja en pérdida de puntos, significa que la norma legislativa elevó los estándares en materia de principios de trabajo justo que no existían en el año 2023, concretamente sobre los contratos justos, solamente sobre ese aspecto o ese principio. Nuestra normativa exige que no se impongan cláusulas arbitrarias ni que se excluyan de responsabilidad injustificadamente las plataformas como uno de los requisitos, y nuestro principio de contratos justos en el primer umbral exige que la contratación no contravenga nuestra legislación. Y muchas de las empresas prevén en sus contratos cláusulas arbitrarias o de exclusión de responsabilidad, lo cual, en el caso de Rappi y Cabify, implicó una disminución de 1 punto en el año 2023 a 0 puntos en este año. O sea que hay una aproximación negativa y un impacto de la normativa uruguaya legislativa. Y lo mismo en la departamental, que es bien importante, Matías, y lo conversábamos con el resto del equipo a lo largo de nuestra investigación. La regulación departamental, si bien
no encaja mucho específicamente en una regulación de condiciones de trabajo, pero tiene sus proyecciones. Tal como ha sido interpretada en la práctica y ejecutada en la práctica, los trabajadores han sido exigidos de abrir empresas unipersonales. Y esto implicó que en nuestro sistema, a diferencia de otros países, tengan cierta cobertura en materia de salud, por ejemplo, cosa que no lo hay, lo cual entonces tiene un cierto impacto de beneficio en esas condiciones de trabajo también en la regulación departamental. Sí, sí. Lo que pasa es que para Fairwork debería ser la empresa, para cumplir los criterios, la que pague, pero desde un punto de vista más quizás sociológico, el asegurar que los trabajadores, para poder realizar la tarea, tengan un seguro de salud, cobertura de salud, seguro contra accidentes y algún tipo de libreta más especial y algún registro, y que aporten a seguridad social de alguna manera, es por otro camino, la protección por el camino quizás a la uruguaya o gubernamental, que no se va a ver reflejado nunca en los puntajes por el tipo de umbral que exige Fairwork, pero es eso, ¿no? El camino es como un modelo de múltiples actores, están los usuarios lo que hacen, las empresas, los trabajadores y también el Estado, y que creemos que eso es importante. Y por último, esto que ya lo venimos mencionando mucho, esta idea que la metodología de estándares no deja ver quizás algunas diferencias. Vieron que el título del informe tiene que ver con estratificación. Estamos trabajando en un artículo sobre las desigualdades adentro de la economía de plataformas, y hay diferencias claras entre sectores. Si saquemos quizás al sector de última milla, que tiene como puntaje distinto, entre los que tienen 0 puntos hay una clara diferencia entre las historias y condiciones de vida de los trabajadores de transporte de pasajeros que los trabajadores de cadetería. Y acá los invito a leer en el informe una sección que para mí es de las más interesantes, que es la de las historias de los trabajadores. Y acá los invito a leer el de 2025 y el 2023. Y uno puede ver que el tipo de personas, seres humanos que están de estos trabajos, tienen historias de vida muy distintos. Por ejemplo, el caso de Carmen y Elena, que son dos cubanas de 28 y 40 años que llegaron a Uruguay y trabajan en Rappi, con una calificación que para el promedio uruguayo es bastante alta. Una es profesora de literatura, la otra es ingeniera industrial, y están trabajando en trabajos manuales de baja calidad, de limpieza, de vigilancia, y utilizan esto para complementar. Pero utilizan la bicicleta porque es lo más barato, lo utilizan en los horarios que pueden. Es una historia de vida bastante compleja, y que sufren y quizás algunas de las inequidades de la economía de plataformas que sufren todos, pero es diferente. Reciben un nivel de ingresos distinto, tienen una vida distinta. Estas son cosas que nosotros, sobre todo INE y Caro y un poco lo que hicieron en el campo, era muy notorio. Por más que sí es cierto que los choferes como por ejemplo tenemos historias en esta edición, un chofer de Uber, Leandro, que tiene estudios técnicos, vino, y es complejo trabajar por una plataforma, por el tema de los tiempos, por el tema de los costos después, pero es otro nivel de vida. También en esto de 0 y 1, muchos choferes de plataforma, sobre todo de transporte de pasajeros, sí alcanzaban el umbral del salario mínimo, no todos, por eso no tuvieron el punto, pero fueron bastantes como para entender que estaban mucho más cerca de eso que en el caso del reparto, que no alcanzaban, descontando, en ningún caso creo, descontando los costos de las motos y el trabajo, alcanzaban el costo de salario mínimo. También las aspiraciones eran distintas. Hay muchos choferes de plataforma que tienen su población un poco más envejecida, no digo viejo, pero más grandes de edad. No hay tanto migrante. Son historias bien distintas. También estar en una bici versus estar en una moto versus estar en un auto o en un utilitario lo protege diferente a la persona de distintos riesgos que existen en la vía pública. También los tiempos son distintos. El pedido tiene que llegar caliente. Hay más intermediarios. También pasaba que el intermediario, la empresa de comida, también está en el medio del cliente y el trabajador. En otro caso es más parecido es el pasajero y hay un apuro para llegar y traerlo. Y en el caso de Soy Delivery tiene una forma de organizarse, creo que es interesante, en general más allá de este proyecto, que no implica esa urgencia e inmediatez del trabajo, que un poco la urgencia e inmediatez también implica otra serie de peligros, y también mismo los algoritmos de las plataformas, en unos casos cuando uno deja de trabajar, pierde ranking, pierde posición, y tienen que darle a otro a veces el usuario, seguir trabajando igual, porque no solamente pierden los ingresos no generados, sino que pierden posición y posibilidad de trabajar, algo que no sucede en todas las plataformas, y los algoritmos también son un poco distintos. Eso es un poco el resumen de los resultados. Los invitamos a leer el informe.
vamos a ir trabajando con esto, sean Fairwork, con otras cuestiones, van a seguir viendo un poco de novedades, esperamos, de este lado. Y ahora le doy un poco, yo me bajo y le doy el paso a quizás lo más interesante, que es el panel de invitados. Muchas gracias, Matías. Hugo, si te parece, vamos a empezar a nuestro segundo bloque que tenemos previsto y a comenzar con la mesa redonda, haciendo una radiografía de esta economía de plataformas y particularmente enfocarnos mucho más en lo que es la regulación. Quizás los colegas Sonia y Sergio de la Organización Internacional del Trabajo que están por ahí, vamos a darles la palabra primero a ellos. Vamos a presentar primero la mesa. Va a acompañarnos Hugo Barreto. Es un honor tenerte por aquí, Hugo. Hugo es subsecretario de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, además de un académico connotado no solamente en nuestro país, sino en el mundo y la propia región latinoamericana. Es catedrático de Derecho del Trabajo, así que, Hugo, será un placer escucharte después durante esta mesa. Tenemos también a Sonia Gontero, que es especialista en salarios y tiempo de trabajo, y a Sergio Paixao, especialista en normas internacionales de trabajo, ambos de la Organización Internacional del Trabajo. Y finalmente tenemos al profesor Rodrigo Palomo, que lamentablemente se excusó, no va a estar presente vía remota, naturalmente que presencialmente no, porque le coincidió a último momento una reunión con la ministra de Cultura chilena, pero tuvo la amabilidad de enviarnos un video con su presentación, así que también va a compartir con nosotros la presentación sin poder hacerle preguntas. Si quieren hacerles preguntas, se las dejamos después por correo electrónico. Pero vamos a empezar entonces, si les parece, con la mesa, con Sonia y Sergio. Si están por ahí, Sonia y Sergio, les puedo dar directamente la palabra a ustedes. Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Sonia. Sí, y me ven. Bueno, buenas tardes ya para todos. Saludar al subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, a todo el equipo de Fairbrook, a todos los presentes. Muchas gracias por invitarnos a participar en este panel. Felicitaciones por la exposición, me gustó mucho que hicieron como ese hincapié también en la investigación, acción y en no solo focalizarse en los números. Excelente, me gustó mucho. Eh, y lo dice una economista, que digo, bueno, me presento, soy economista, trabajo en la oficina de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur, con sede en Santiago de Chile. Y me acompaña mi colega Sergio Paixao, que como bien dijiste es el especialista en normas de la misma institución. No sé si se puede compartir, ¿ven la presentación? A ver, la compartimos ya. Sí, vemos la presentación. Perfecto. Bueno, hemos preparado esta presentación con Sergio, que le pusimos el título de Hacer realidad el trabajo decente en la economía de plataforma. Yo voy a comenzar dándoles una introducción, un contexto general a este debate, del cual, bueno, nuestro, el subsecretario de Trabajo conoce muy bien este proceso, pero bueno, para aquellos a lo mejor que quizás no conozcan, parto de lo general y luego le paso la palabra a Sergio, que les va a hablar muy bien del proceso del establecimiento de la norma internacional para trabajadores de plataforma. Entonces, bueno, me gusta partir por el principio, entonces parto contándoles que la Organización Internacional del Trabajo es una agencia del Sistema de Naciones Unidas, es la única agencia tripartita, es decir, es una agencia en donde hay representación de los trabajadores, de los empleadores y de los gobiernos en la gobernanza de esta institución. Hay esta representación en forma igual por parte de todos los países que son miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Una de las principales misiones de nuestra institución, así como está establecido, es la promoción del trabajo decente y productivo para que hombres y mujeres puedan desempeñarse en condiciones de libertad, de igualdad, de seguridad y de dignidad humana.
¿no es cierto? Entonces vemos que el concepto de trabajo decente es muy importante para nosotros, es un concepto que ha sido desarrollado para establecer algunas características que tiene que tener las relaciones laborales. En particular, como está ahí establecida la definición, ¿no es cierto? Las puse así tal cual. Por trabajo decente nos referimos a la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, que provea seguridad en lugar de trabajo y protección social, perspectivas de desarrollo personal, libertad para que los individuos expresen sus opiniones y se organicen, participen en las decisiones que afectan su vida, y la igualdad de oportunidades y de trato, es decir, que no haya discriminación. Como vemos, hay muchos conceptos que se asemejan a los principios de estos que está captando la organización de Facebook. Entonces, ahí está la otra. Entonces, en el caso de el trabajo de plataforma, en base a lo que nos ha presentado ya Matías y Federico y lo que sabemos todos, sabemos, digamos, ya esto es algo que ha sido muy estudiado, digamos que el trabajo, con lo que se ha llamado la economía de plataforma, presenta muchas oportunidades, tanto para los trabajadores como oportunidades de negocios para las empresas, oportunidades para los ciudadanos, ¿no es cierto?, como consumidores de estos servicios, pero sabemos que también hay ciertos riesgos asociados, ¿cierto? Si nos focalizamos solo pensando en el trabajador, digamos, el, el requisito que sí se está cumpliendo, digamos, es que el trabajo de plataforma es una fuente generadora de empleo, ¿cierto? Y por lo tanto es una fuente generadora de ingreso y, como ya lo mencionaron anteriormente, también principalmente para algunas personas con mayor dificultad de insertarse de otra forma en el mercado laboral. En algunos casos son trabajadores con menores niveles educativos, pero en otros casos a lo mejor migrantes que no tienen una situación migratoria regular, etcétera. Digamos. Es la posibilidad de acceder a un empleo, porque en general tienen bajas, no, los economistas decimos barreras de entrada, ¿cierto? A este mercado. No hay un proceso a lo mejor tan más complicado como en otros tipos de trabajo. Y en cuanto a los riesgos, lo que sabemos es que están principalmente asociados a todo lo que sea protección laboral y protección social. Entonces, bueno, sí, ahora sí, la siguiente, Sergio, la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta la Organización Internacional del Trabajo en esta búsqueda de la promoción del trabajo decente? Yo aquí les voy a hablar de dos. Una, que son las estadísticas del trabajo, que es una parte muy importante del trabajo que realiza esta institución. Aquí también hay un trabajo muy importante con los países, en general con las agencias de estadísticas de los países, en los cuales se definen y hay acuerdos en las normas, en las definiciones, en cómo recolectar la información sobre determinadas características, para poder apoyar justamente después todo el proceso normativo, pero también el diseño de políticas públicas y la comparación internacional de los trabajadores, de las condiciones de los trabajadores en el mundo. Bueno, y la otra herramienta con la que contamos, Sergio, son las normas internacionales del trabajo, ¿cierto? Las normas internacionales del trabajo, muchos a lo mejor ya lo saben, pero lo repito nuevamente, pueden dividirse en convenios, en recomendaciones y en protocolos. Los convenios son vinculantes para los países que ratifican ese convenio. Las recomendaciones no son vinculantes, son en general orientaciones generales sobre un tema en particular. Y los protocolos, que tampoco son vinculantes, pero suelen ser más específicos y más operativos. Una para atrás, y en el caso, un poco Disculpa, Sonia, se está pasando solo, no sé qué solo. está ocurriendo, pero
Claro, Seguimos, por favor. sí, no hay problema. Em, en el caso del trabajo de plataformas en particular, han existido desafíos muy grandes en estas dos áreas, tanto en el área de la medición como en el área de la regulación, y esto se asocia en parte a esta dificultad para clasificar estos trabajadores entre asalariados o trabajadores independientes, ¿cierto? Porque bueno, en el caso de las estadísticas, por ejemplo, que se basan en encuestas de empleo, de hogares o de propósitos múltiples en la región, se clasifican a todos los trabajadores que participan en esas dos grandes categorías, ¿no? ¿Es usted un trabajador en relación de dependencia o no? Etcétera, etcétera. Entonces, ha habido dificultades en ese sentido. Y en el caso de la regulación, y ahora sí podemos pasar a la próxima diapositiva, que me pregunto por qué necesitamos obviamente una regulación, un marco normativo para los trabajadores de plataforma, es, bueno, que como ustedes bien saben, en la mayoría de los países la protección laboral está intrínsecamente ligada a la relación de empleo. Es decir, si la persona es asalariada, se va a regir por los códigos de trabajo posiblemente, y si es un trabajador independiente, por la regulación para ellos, como, no sé, en algunos países está el monotributo, en otros se rigen por el Código del Comercio, etcétera, ¿cierto? Entonces, pero bueno, como se mencionaba también anteriormente, en el caso del trabajador de plataforma, en algunos, digamos, porque hay muchos modelos de negocio, se basan, básicamente lo que existe es un contrato, lo que se llama un contrato de adhesión, ¿no es cierto? En donde el contenido de este contrato en general está determinado unilateralmente y el trabajador lo acepta o lo rechaza, digamos, que bueno, como mencionaba, tiene la ventaja a lo mejor de reducir el costo de transacción, nuevamente usando un término un poco económico, pero tiene la desventaja en que no hay espacio para la negociación, ¿cierto? Entonces, es como que muchos modelos de esta de economía de plataforma rompió con esta dicotomía entre asalariado e independiente y se generaron algunas zonas grises que necesitan una nueva regulación. ¿Cuáles son los principios en los que sí o sí se tiene que basar nuestra organización para poder regular esto? En primer lugar, mencionar que que existen principios y normas que son aplicables a todos los trabajadores independientemente de la relación contractual que tengan. Estos se relacionan principalmente con los derechos fundamentales, que están expresados en convenios fundamentales, que son de los pilares básicos, digamos, de la protección laboral, eh, que incluyen la seguridad y salud en el trabajo, la prohibición del trabajo forzoso, del trabajo infantil, la libertad de asociación y de sindicalización, ¿cierto? Entonces, bueno, Uruguay ha ratificado todos los convenios fundamentales de nuestra organización. Estos principios deberían cumplirse para todos los trabajadores, ¿cierto? Entonces, las regulaciones nacionales tienen que tratar que las empresas hagan o dejen de hacer determinadas cosas para que se cumplan estos principios. Pero también es deseable, digamos, que se apliquen otros principios que fueron establecidos para algunos trabajadores en particular, eh, que se relacionan, como se mencionaba también anteriormente, con el tema de los salarios mínimos, del sistema de pago, de la terminación justa de la relación laboral, bueno, de muchos otros aspectos más, digamos, la posibilidad de reclamar ante conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, esto tenemos que pensar que es deseable, pero no es fácil. No es fácil lograrlo porque, bueno, hay distintos modelos de negocio y es un mercado que está evolucionando constantemente, en el que nacen y mueren empresas constantemente con distintas formas de trabajar y porque estamos en una economía global, ¿no es cierto? Muchas veces son empresas que están localizadas fuera del ámbito de la legislación de un país.
¿no es cierto? Entonces, bueno, para nosotros es muy importante que estas políticas o las normas que se logren encuentren un equilibrio entre el fomento de la innovación, a esta posibilidad de generar empleos e ingresos para las personas, pero también con protección a los trabajadores en este contexto cambiante que hemos mencionado. Y bueno, en este sentido, se está trabajando en el establecimiento de una norma internacional del trabajo, que bueno, es un proceso, no es un proceso simple, es complejo, implica recopilar información, hacer encuestas a los países, debatir en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, etcétera. Y ahora le paso la palabra a mi colega Sergio, que conoce muy bien este proceso y que va a intentar sintetizárselo en los próximos minutos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sonia, por darme la palabra. Y antes de continuar, quería sumarme a las felicitaciones por la presentación, a los saludos, a los participantes y felicitar también por esta iniciativa de llevar a cabo este evento. Y en el informe que ha sido preparado por ustedes, vemos gran similitud con los elementos que Sonia acaba de mencionar y que profundizaremos a seguir. Para la OIT, establecer el tema del trabajo decente en la economía de plataformas no fue un proceso sencillo, como no es para la adopción de cualquier norma internacional. Aquí tenemos un detalle de cómo se adopta un tema para que sea apreciado por la conferencia y en este caso, el tema del trabajo decente en las plataformas fue iniciado, digamos, con la adopción de una decisión del Consejo de Administración de la OIT en el año 2023. El proceso se inició con la publicación de un informe de color blanco en enero del 2024 que contenía la legislación, la práctica y un cuestionario a los Estados miembros y a los empleadores y trabajadores de cada uno, consultando sobre la posibilidad de que la OIT debatiera, discutiera un punto en el orden del día sobre el trabajo en plataformas y obtenidas las respuestas se preparó un informe de color amarillo en donde se recogieron estas respuestas y se examinó, digamos, la posibilidad de elaboración de un borrador que permitiría en la conferencia del año 2025, que fue la edición 113 de la conferencia, una primera discusión sobre el tema del trabajo decente en la economía de plataformas. Como es de esperarse, los debates son bastante interesantes y al principio se avanza poco, por cuanto lo más importante es la definición de los instrumentos. Como bien lo mencionó Sonia, los instrumentos de la OIT, las normas internacionales, se reúnen en convenios, en recomendaciones y protocolos. Y en los últimos años la tendencia ha sido de que se adopten convenios complementados por recomendaciones. En este caso no es diferente. El proceso por el cual se tomó esa decisión transcurrió después de una votación. Hubo un inconformismo de una de las partes, pero enseguida se continuó con los trabajos y se adoptaron una serie de definiciones. Y también se llegó a una, digamos, a una directriz en el sentido de no revisar lo que había sido ya adoptado en el año 2025 para la discusión del año 2026. Se recogió entonces las conclusiones de la conferencia del 2025, se reunieron en un informe cuya portada es de color café y se consultó a los gobiernos, empleadores y trabajadores sobre las conclusiones y los textos propuestos. Llegamos al mes de marzo del año 2026 con la publicación del informe azul. Y este informe fue publicado efectivamente en la página de internet de la Oficina Internacional del Trabajo el 2 de marzo. Es decir, acaba de salir del horno prácticamente ya con lo que fueron los comentarios de los gobiernos, empleadores, trabajadores y de la oficina y el resultado que vamos a tener en
junio de este año con la segunda discusión en la conferencia en una sesión temática donde se abordarán los principales aspectos de la norma. Es importante que tengamos presente lo que el libro azul, digamos, el informe azul nos presenta. Ya nos trae un proyecto de convenio con 24 artículos y un proyecto de recomendación con 19 párrafos. El resultado de estos números es la reducción que los gobiernos, empleadores y trabajadores pidieron como trabajo a la oficina en vista de una norma que estaba, digamos, bastante amplia, contaba con más de 39 artículos para un convenio, lo cual es bastante significativo y para la recomendación se redujo significativamente a 19 párrafos. Las anotaciones de la oficina tratan de resumir lo que son los comentarios de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cada uno de los artículos del convenio. En aras del tiempo no nos es posible repasar todos y cada uno, pero queremos compartir con ustedes el informe y por eso hemos colocado un código QR que ya pueden escanear. La presentación también está con los organizadores. Y aquí podrán ustedes tener noción exacta de lo que se va a discutir en la próxima conferencia. Es importante y a mí me gusta destacar los temas que estas normas contienen, por lo menos los proyectos han contemplado los aspectos de la seguridad y salud, la violencia y el acoso, la promoción del empleo, la relación de trabajo, considerando la clasificación que muchos de estos trabajadores de plataformas tienen en varios países y lo que se refleja efectivamente como intención de las normas internacionales de reconocerlos como trabajadores independiente de su grado de autonomía o dependencia, el recurso a intermediarios, la remuneración y el tiempo de trabajo, la incidencia del uso de algoritmos en el tiempo de trabajo y en general en las actividades de estas plataformas, la protección de los datos de los trabajadores de las plataformas digitales, la seguridad social, algo que se mencionó en la exposición preliminar sobre la carencia que en muchos países tienen estos trabajadores de acceso a una protección social, las condiciones de trabajo que contempla la jornada, que contempla los periodos de descanso, que contempla otros derechos que se les reconocen a los demás trabajadores, la protección de los trabajadores migrantes y refugiados, y aquí calcamos efectivamente lo que presenta el informe ahí en Uruguay sobre la importancia que representa la mano de obra migrante, los derechos fundamentales en el trabajo, la libertad sindical, la negociación colectiva, la protección contra la discriminación, la igualdad salarial, el no al trabajo forzoso, el no al trabajo infantil y las condiciones de un entorno de trabajo seguro y saludable. El diálogo social, la función de las entidades de empleadores y trabajadores, la suspensión y desactivación de cuentas y el término de la relación de trabajo y la resolución de conflictos. Verán ustedes, son instrumentos bastante detallados que remiten al contenido de otras normas internacionales predecesoras, pero que en este caso, por tratar de la economía digital, traen innovaciones también en su contenido. Sobre los aspectos alcanzados ya en la conferencia del 2025, se definió la plataforma digital de trabajo, se definió el trabajador de plataformas digitales, se definió el intermediario que ha sido motivo de varios debates, no se sabe si efectivamente se le debe incorporar o no se le debe incorporar y efectivamente la decisión fue de incluirlo en el contenido de las normas y finalmente la remuneración o pago o el abono que deberían designar al monto debido en función de las actividades. Por otra parte, un aspecto importante, el grado de dependencia. En los informes iniciales, libro blanco, libro amarillo e inclusive en el libro marrón se hizo referencia a lo que serían los trabajadores con elevado nivel de dependencia o con bajo nivel de dependencia, pero se
ha traído en el presente informe que no haya una categoría de trabajadores de plataformas con diferenciación, que se aplique efectivamente a todos los trabajadores, que independiente de existir o no una relación de trabajo, se deban garantizar los derechos independientemente de la clasificación laboral. En muchos países se les considera prestadores de servicio, en otros trabajadores con vínculo laboral. Tenemos el caso de Brasil, que es bastante diciente. La Corte Superior del Trabajo, por ejemplo, en las dos turmas, como se le llama allá, una reconoce una prestación de servicio y la otra reconoce el vínculo laboral. Y no ha habido oportunidad de que las dos se sienten a definir. Tal vez la norma que venga a ser adoptada en junio ayude en esta decisión. Y finalmente, el propósito del convenio y la recomendación es la aplicación a los trabajadores de plataforma, tanto autónomos como dependientes. El informe azul también les trae un resumen de la posición de los gobiernos. Muchos gobiernos apoyan un convenio complementado por una recomendación, otros hacen objeción, pero la gran mayoría sigue esta corriente. Y lo que se verifica en los aportes que han hecho los gobiernos es que el instrumento sea basado en principios, sea flexible, sea adaptable a las circunstancias nacionales. Y se subraya también la importancia de la transparencia en los sistemas automatizados, que es algo novedoso, a pesar de que las grandes empresas ya trabajan mucho con economía digital, pero en este caso la incidencia de estos sistemas recae efectivamente en la labor de los trabajadores, el reconocimiento de la libertad sindical y la negociación colectiva, que sabemos es difícil por las circunstancias que se presentan. No pensemos apenas en los servicios de transporte de pasajeros o delivery de alimentos, pero también en los servicios que se prestan en el interior de los hogares, en condiciones de teletrabajo, y que dificultan al mismo tiempo a veces esta organización de los trabajadores y la posibilidad mucho más de una negociación colectiva. El acceso a la seguridad social, todos consideran la importancia de que se contemple este aspecto, y aquí sí los empleadores, trabajadores y gobiernos están de acuerdo, y la necesidad de un establecimiento de una clasificación correcta de los trabajadores, cómo debe ser efectivamente encuadrado, en qué marco la persona que trabaja en este tipo de actividad. Los empleadores prefieren y siguen insistiendo en el documento, aunque ya la decisión, y no se va a volver atrás, es por una recomendación en lugar de un convenio. Ellos consideran que la recomendación sería una directriz bastante más fácil de adoptar, puesto que serviría de base para las legislaciones nacionales sin el compromiso internacional. Sin embargo, conocemos la posición. Mayoría de gobiernos y de trabajadores fueron a favor del convenio complementado por la recomendación. Los empleadores, en sus comentarios, siempre lo han hecho, consideran que el proyecto era demasiado largo y prescriptivo, y por eso la oficina hizo un esfuerzo de reducción. El contenido, fusionó artículos entre sí, pasó algunos al texto de la recomendación, tal vez subió uno o dos incisos de la recomendación al convenio, y es así como se ha llegado a un proyecto que está bastante digamos, reducido en su contenido, pero no en el propósito y en la forma que se había pensado inicialmente. Y decimos, los empleadores proponen simplificar el texto y limitar las obligaciones detalladas. Por otra parte, los trabajadores continúan con el apoyo de la adopción de un convenio y una recomendación, y señalan que el instrumento debe garantizar derechos efectivos y aplicables, y solicitan incluir disposiciones, particularmente en los sistemas automatizados. Causa preocupación la posibilidad del despido por un algoritmo, por digamos, por un computador, por una inteligencia artificial, y sí
lo que se pide específicamente, que haya la posibilidad de recurrir a una revisión humana o de otra persona sobre esa decisión tomada por el algoritmo. En muchos casos hay, digamos, hubo una discusión sobre la necesidad de que se justificara el despido o la desconexión por escrito. Se verifica que hay debates que giran en torno de la necesidad que habría de justificar muchas desconexiones por escrito, que esto tal vez sería inviable, pero esto será objeto de la discusión en el mes de junio. Por otra parte, la protección de los datos de los trabajadores es un aspecto importantísimo, que sus informaciones no sean vendidas como ocurre ahora, que lo vemos en algunos contactos telefónicos que se nos derivan y que lamentablemente nos obstaculizan un poco nuestras labores diarias. La suspensión o desactivación de cuentas es un aspecto que genera bastante inquietud. Y finalmente la seguridad y salud en el trabajo, habidas las condiciones de exposición de estos trabajadores, sean largas jornadas sin la posibilidad de los descansos necesarios, intrajornadas e interjornadas. Lo que es la salud emocional, psíquica, mental también debe ser considerada, y muchos otros aspectos que tenemos la seguridad serán objeto de discusión en la próxima conferencia. Aquí, ilustrativamente y ya como última lámina, les traemos lo que es la fotografía de la sesión plenaria de la última Conferencia Internacional del Trabajo. Los grupos están adecuadamente distribuidos. A la izquierda se colocan los trabajadores, en el centro los gobiernos, a la derecha, que en este caso sería el fondo, los empleadores, y tenemos la particularidad de que el debate siempre se lleva a cabo con un alto nivel de conocimiento y constituyen experiencias de intercambio que son muy enriquecedoras. Aquí tenemos una particularidad, y es que desde la publicación del primer informe de color blanco hasta la publicación del informe de color azul, lo que fue la promulgación de legislaciones nacionales en materia de trabajadores de plataformas fue bastante grande. Creo que al origen había 24 y ya habíamos sobrepasado la barrera de los 70 países que habían legislado en ese sentido, lo cual va a constituir también una fuente para los debates que se van a llevar a cabo en referida conferencia. Con esto quiero agradecer por la atención y paso la palabra a los organizadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia y Sergio. Creo que todos vamos a coincidir que nos brindaron una información súper valiosa y una actualización de primera mano del estado de la discusión que se viene llevando a cabo en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo y lo que vendrá también para la adopción definitiva o no de estos estándares o normas internacionales para la protección del trabajo decente en la economía de plataformas. Así que les agradecemos mucho por su intervención y por la información. Ahora vamos a seguir con la mesa redonda y aprovechamos a Hugo aquí presente y también aprovechar el último comentario justamente de Sergio, ¿no? Que le hablaba de esa evolución normativa en los distintos países desde el primer informe blanco hasta hoy en día, y Uruguay no es la excepción de esa evolución, y por eso a Hugo le hemos propuesto que podamos abordar un poco nuestra normativa nacional, el Estado, que ya está en cierta medida consolidado a nivel departamental y bueno, en su génesis a nivel, si se quiere, nacional y legislativo, y particularmente le preguntábamos a Hugo si podía enfocar también la conversación en lo que vendrá por delante, cómo se viene ejecutando la normativa en su eficacia y lo que vendrá por delante también dependiendo de qué resulte de esta conferencia, si tendremos que hacer alguna revisión normativa a la interna de nuestro país en lo que ya tenemos aprobado hoy en día sobre la economía de plataformas y su regulación, particularmente en lo que es el trabajo y condiciones de trabajo. Gracias, Hugo, y te dejo la palabra. Gracias, Federico. Bueno, es un gusto realmente, yo diría, volver a la Universidad Católica luego de muchos años. Fui docente acá durante muchos años por invitación del recordado profesor Ameglio, Eduardo Ameglio, y hacíamos allí un equipo de trabajo con Eduardo, con Leonardo Slinger, con Fernando Pérez Tabó. En fin, una época
todas las épocas son lindas. Es un gusto, francamente, y también compartir con algunos amigos del lado académico, del lado de las políticas públicas y del lado del sindicalismo. Creo que todo esto es una muy buena síntesis y hablo desde ya de lo plural que resulta el proyecto y el abordaje que se hace desde el equipo de trabajo. Es cierto lo que dice Federico, a quien agradezco nuevamente la invitación en particular. Es cierto que tenemos una norma, la norma tiene escaso tiempo, apenas un año, la de carácter legal, la ley 20.396, y el decreto reglamentario es de julio del año pasado, o sea que estamos con una normativa que todavía no da lugar, diríamos, a una evaluación demasiado precisa, pero sí aparecen algunos rasgos interesantes que son los que quería compartir con ustedes. Cuando referimos a cómo se controla la aplicación de las normas o cómo se aplican efectivamente las normas, tenemos que referirnos básicamente a tres ámbitos, ¿verdad? El ámbito de la jurisprudencia, el ámbito de la inspección del trabajo y el ámbito propiamente dicho de la acción sindical, a lo cual podríamos también complementar, y esto para defender un poco la profesión de uno, el que tiene que ver con los análisis académicos, ¿no? Los congresos, los manuales que se escriben, los artículos en las revistas, los papers, etcétera, etcétera, porque, como todos sabemos, la llamada doctrina no solamente inspira a los jueces y a la interpretación, sino que directamente termina prescribiendo contenidos. Sobre la jurisprudencia como primer rango de espacios que quiero conversar con ustedes, la jurisprudencia aparece con anterioridad a la regulación de carácter legal, y ni que hablar del decreto reglamentario. Hoy por hoy uno podría pasar raya perfectamente, y me animo a decir que es casi unánime, es abrumadoramente favorable a reconocer que los trabajadores y trabajadoras que laboran en el ámbito del reparto y del transporte de personas, porque ese es el alcance de la ley uruguaya, bueno, representan personas que trabajan bajo relación de dependencia. Esto es prácticamente unánime. Yo diría que el único quiebre que apareció durante el año pasado fue un fallo de la Suprema Corte de Justicia que, sin pronunciarse sobre el fondo, apareció con esta tesis de que era posible dirimir los conflictos o las controversias laborales que se suscitan en el ámbito de la relación de trabajo a través de tribunales arbitrales que, de acuerdo a lo que figuran en los contratos, se ubican a miles de kilómetros en Países Bajos, etc. Una sentencia reciente ya de este año, es de febrero, de la propia Suprema Corte de Justicia, diríamos que aborda el aspecto sustantivo, hace aplicable la recomendación 198 de la OIT a la que refería Sergio. Aprovecho y me olvidé de saludar a Sergio Paisao y a Sonia Gontero, discúlpenme. Pero bueno, les decía que la Suprema Corte de Justicia entonces hace aplicable la recomendación 198, dice que lo hace a través de la fuente de la doctrina más recibida, etcétera. Esto es un detalle técnico jurídico, pero también cambia, y esto es también muy importante, cambia el criterio que había sostenido el año anterior en la medida que entiende ahora, por dos líneas argumentativas, de que no procede la competencia de tribunales arbitrales en esta materia. Una de las líneas tiene que ver con que, bueno, uno de los miembros de la Suprema Corte, el doctor Posada, entiende que el arbitraje no es compatible, diríamos, con la materia laboral, o sea, va muy a fondo acerca de lo que es una concepción protectora, una concepción
que hace a las desigualdades compensatorias en materia procesal, pero entiendo que la mayoría de la Corte fundamenta este cambio con base en la aplicación de la ley 20.396, perdón, que en el artículo 9 veda la posibilidad de que los conflictos laborales se diriman a través de tribunales arbitrales, ya sea a nivel internacional o a nivel nacional. Por lo tanto, desde el punto de vista de la jurisprudencia, podemos perfectamente decir que al momento hay está absolutamente en línea, tanto en lo que hace a los aspectos sustantivos como procesales, en torno a una interpretación de la ley 20.396 con base en esa concepción de que se trata de trabajo dependiente y que no procede el arbitraje. El segundo rango o el segundo ámbito, el segundo carril de control tiene que ver con la actividad de la Inspección General del Trabajo. En este punto lo que quiero significar es que el trabajo en la economía de plataformas se sitúa en una iniciativa desde el punto de vista de la salud y seguridad en el trabajo, en el campo de la aplicación del decreto 291 del 2007, que es el decreto que reglamenta la aplicación del convenio 155, o sea, una comisión tripartita sobre salud y seguridad en el trabajo es la que está operando allí en el ámbito de la inspección, conjuntamente con algunas iniciativas en materia de capacitación de los trabajadores, a cargo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, y algunas iniciativas que también hemos tomado desde el Ministerio de Trabajo de capacitación en aspectos normativos y de condiciones de trabajo. El tercer campo donde podemos llegar a encontrar impactos de la ley 20.396 es en el campo de las relaciones colectivas de trabajo. Es muy difícil en Uruguay y en cualquier país del mundo la organización sindical, o diríamos la organización colectiva, para no calificarla como sindical, porque la ley uruguaya y la concepción imperante en la Organización Internacional del Trabajo es que los trabajadores autónomos también pueden organizarse y son también titulares de la libertad sindical y la negociación colectiva. Pero hay diríamos, un obstáculo práctico muy importante que tiene que ver con la radicación a nivel de la empresa de esas relaciones laborales. La ley uruguaya contribuye poco en ese sentido, tengo que decirlo. Hay también una autopercepción de muchísimos trabajadores, fundamentalmente de aquellos de origen migratorio, que no se perciben a sí mismos como trabajadores asalariados o como trabajadores dependientes. Son incluso refractarios, muchos de ellos, a toda idea de sindicalización. Vienen con una cultura y con una serie de prejuicios respecto a esa actividad o ese modo de representación, diríamos lo así, y lo que cabría esperar sería algunas manifestaciones. Creo que hay algún germen de eso, quizás Fabio puede hablar con más propiedad que yo de esto, algunas manifestaciones de representación colectiva de trabajadores, que reitero, no podríamos llamar con total propiedad sindical. Hay algunos también intentos de organización sindical en el seno de alguna de estas empresas. Ha habido históricamente representación de trabajadores sindicalizados y de trabajadores autónomos. Fundamentalmente recuerdo el caso de una de las empresas de transporte de pasajeros. Por lo tanto, hay allí un campo para el desarrollo de la representación de los trabajadores,
un campo de desarrollo de la representación que no debería circunscribirse a la empresa. Esto debería, diríamos, obedecer mejor a la impronta sectorial que tienen las relaciones de trabajo en el Uruguay y no tanto a nivel de empresa, pero bueno, en fin. También hay una posibilidad, y de hecho el movimiento sindical uruguayo así lo ha expresado, que la temática vinculada al trabajo en empresas que utilizan plataformas sea también una temática a nivel central de lo que es el PIT-CNT, o sea, del nivel más centralizado de representación, a partir de puntos de vista que el movimiento sindical tiene sobre ese tipo de relaciones, a través de la afiliación eventual de alguna de esas organizaciones a las federaciones o sindicatos de carácter nacional, y también punto de vista que tiene respecto del estado actual, diríamos así, de la norma jurídica que regula este tipo de relaciones, que es un punto de vista bastante crítico. Bueno, les decía que había un cuarto lugar allí, un cuarto espacio que hace la actividad de los juristas. Se publica muchísimo en Uruguay y en cualquier parte del mundo acerca de esta temática, o sea que el problema que tenemos o que tienen quienes tienen que abordar el estudio de estas situaciones muchas veces de estas modalidades de trabajo, quiero decir, a veces tiene más que ver con desbrozar un poco y ver cuál es lo realmente valioso que uno puede tomar e innovador para de mejor manera realizar el trabajo. Sobre los desafíos que nos apelaba Federico, allí hay desde mi punto de vista, yo creo que hay que discernir lo que es el empuje tecnológico, la innovación tecnológica, el aceleramiento de la innovación tecnológica y los problemas propiamente jurídicos. Yo creo que no toda aceleración tecnológica nos desafía desde el punto de vista jurídico. Esto puede parecer un pensamiento un tanto conservador, ¿no? Quizás alguno de ustedes diga, no, Barreto, esto va mucho más rápido. Para mí, desde el punto de vista del discurso jurídico, podemos perfectamente diferenciar qué cosas son las aceleraciones y los cambios tecnológicos y cuáles de esos cambios tecnológicos impactan efectivamente en los derechos, porque no todo cambio tecnológico impacta en los derechos, porque si no también podemos entrar en una dinámica de que las normas jurídicas son rápidamente obsoletas ante cualquier tipo de cambio. Y en esto hay un estudio que hizo la OIT, que para mí es ejemplar, y que está en el libro blanco, ese primer libro que mencionaba Sergio, que está contenido allí, porque la OIT lo que hizo fue un estudio del cuadro normativo de las normas internacionales para verificar cuáles son efectivamente las lagunas normativas con miras al trabajo en plataformas. Y la conclusión que llegó es que no son tantos los vacíos normativos, que la norma internacional es pertinente para dar respuesta acabada a la mayor parte de los desafíos que plantea el trabajo en plataformas. Yo me animo a decir que lo mismo podríamos hacer nosotros en el ordenamiento jurídico uruguayo y probablemente también nos encontraríamos que hay un conjunto de dispositivos fundamentales, de derechos fundamentales y un conjunto de dispositivos que hace a la salud y seguridad en el trabajo, en fin, que son aplicables también al trabajo en plataformas, independientemente si es dependiente o autónomo e independientemente también del aceleramiento del cambio tecnológico. Algo de eso se intentó hacer en el decreto reglamentario, en el decreto 145, o sea, leer, si se me permite la expresión, leer el trabajo en plataformas con la lente, bajo la óptica del ordenamiento jurídico vigente. Y cuáles de esas normas del ordenamiento jurídico vigente per se son aplicables al trabajo en plataforma en el marco de la ley 20.396. Además, hay que decir que la jurisprudencia y la doctrina es anterior, diríamos, a la ley misma. Por lo tanto, la jurisprudencia encontró, esto es
extraordinariamente importante. La jurisprudencia encontró herramientas, ¿verdad?, para dar respuestas aún ante la falta de una normativa de base en nuestro país. Bueno, y como el tiempo se me está yendo muy rápidamente, por lo menos rápidamente para mí, no sé para ustedes, pero de repente el que escucha de ese lado lo ve transcurrir más lento. Eso puede llegar a ocurrir y habla mal del expositor. Pero desde mi punto de vista, el problema central acá es la desigualdad. Ese es el punto, la desigualdad. Si ustedes lo quieren traducir jurídicamente como subordinación jurídica, como dependencia, etcétera, lo podemos traducir desde ese ángulo. Pero el punto es la desigualdad entre el prestador, sea independiente o sea autónomo o dependiente, la desigualdad entre el prestador y la empresa. Es absolutamente artificial pensar que una empresa unipersonal negocia en niveles de igualdad con la gran empresa que suele ser una multinacional, etcétera. O sea, la desigualdad acentuada por la aplicación de estas modalidades de trabajo. La importancia que reviste también, este es otro elemento, la libertad sindical que debe amparar o cuyos titulares deben ser también los trabajadores autónomos. En ese punto yo les decía que tengo alguna crítica que hacer al artículo 19 de la ley vigente. Parece circunscribir que la libertad sindical aplica a la empresa, ¿no? Porque dice negociación colectiva con la empresa, donde los trabajadores desarrollan su tarea. Estrictamente, francamente, no me preocupa del todo, porque estimo que el ordenamiento jurídico uruguayo aplica y por lo tanto no podemos interpretar literalmente que en el caso de las plataformas exclusivamente la relación y la negociación es a nivel de empresa. No podríamos decirlo, pero podría haberse dicho alguna cosa similar de mejor forma. En la OIT, dio cuenta de eso Sergio y Sonia, se discute también el influjo, la importancia que tiene el control algorítmico, la vigilancia, la afectación que ello pueda significar en el plano de la intimidad y del estrés que puede llegar a producir trabajar en esas condiciones. Una última referencia, discúlpenme, encuentro un quiebre en el discurso de algunos países y del grupo de empleadores en la OIT, porque por un lado dicen las normas son obsoletas porque el cambio tecnológico es incesante, ¿verdad? Se necesita una actualización, pero a la hora de habilitar esa actualización no ponen de manifiesto las herramientas. Esto merecería admito, una explicación más detallada, pero había allí un dispositivo en uno de los borradores que señalaba hoy Sergio, había allí un dispositivo que permitía que el eventual convenio que se adoptara pudiera ser modificado a través de un procedimiento simplificado, que se le llama en la OIT. Los empleadores y algunos gobiernos, como Estados Unidos, India, rechazaron toda posibilidad de aplicar ese procedimiento simplificado que hubiera dado cuenta de mejor manera a esa especie de monitoreo de la norma respecto de cuáles son aquellas innovaciones tecnológicas que realmente impactan en los derechos y que merecen una modificación. En fin, desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, lo que estamos haciendo entonces es observando la evolución, tratando de apoyar o de promover en la medida de lo posible la configuración de sujetos colectivos que representen el interés de las partes en este campo, y como de alguna forma dijeron recién los colegas de la OIT, el Ministerio de Trabajo en el Uruguay tiene, diríamos, una posición firme respecto de algunos problemas que ellos detallaron, y también una participación bastante intensa en lo que viene siendo en la OIT el debate sobre plataformas, que no se agota exclusivamente en estas dos instancias de junio del año pasado y la que se viene en este año próximo. Todo esto, y ahora sí termino, en el marco de otras iniciativas
que tenemos sobre normas internacionales y que muchas de ellas las habrán visto ustedes en el debate público de estos días. Si me permiten la expresión muy coloquial, hemos metido bastante ruido con esto de la saludable discusión sobre la, por ejemplo, ratificación del convenio 158. Pero esto está, diríamos, a pie de página, no tiene que ver con lo que me convocaron hoy. Gracias. Muchas gracias, Hugo, por tu participación, por tu exposición y brindarnos una puesta al día de lo que es la realidad nacional, tanto en esos 4 mecanismos de control que tú bien mencionaste, la puesta al día de la jurisprudencia, naturalmente, bueno, la poca eficacia temporal de la ley como para hacer una evaluación también y la necesidad de seguir de cerca los pasos de cómo se va a ejecutar la norma, si hay algún tipo de anomalía que requiera una nueva revisión, que bueno, naturalmente que eso será tarea para seguir mirando hacia el futuro con lo que queda de la ejecución del tiempo y también lo que se desarrolla en la propia OIT que tú bien mencionabas. Así que te agradecemos mucho, súper valiosa también la información y el relevamiento de nuestro estado del arte nacional. Y para cerrar, como les habíamos prometido también, tenemos la participación de Rodrigo Palomo, profesor de la Universidad de Talca, que no pudo estar con nosotros. Y bueno, simplemente como a modo introductorio, Chile tiene una regulación normativa anterior a Uruguay, tiene ya más tiempo de experiencia en su ejecución, desde el año 2022, si no me equivoco, y Rodrigo nos va a estar contando un poco de la eficacia normativa, cuáles han sido los desafíos, problemas, aspectos positivos quizás de esa norma, y también va a contarnos un poco del rol de la inspección, los tribunales nacionales, y lo interesante de esta discusión es que la normativa chilena, permítame, voy a hacer una simplificación, la normativa uruguaya es muy similar, un borrador, si se quiere, de la normativa chilena, quizás más corta, seguramente, y bueno, la comparación o el estudio comparativo entre ambos países puede significar un elemento interesante para nuestra discusión también a la interna. Hola, buenas tardes. Quisiera comenzar esta presentación excusándome por no poder estar conectado de manera síncrona a esta mesa redonda que ha sido también convocada a propósito del lanzamiento de este nuevo informe de Fair Work en Uruguay. Por compromisos laborales no he podido conectarme directamente como hubiese querido y como me había comprometido también con el profesor Rosenbaum, pero al menos les dejo algunas líneas de lo que tenía previsto para plantearles en la oportunidad correspondiente. Por cierto que agradezco infinitamente la consideración y la invitación que me planteara el profesor Federico Rosenbaum para compartir con ustedes un poco sobre el estado del trabajo a través de plataformas digitales en Chile. Y también, por cierto, felicitar a la Universidad Católica del Uruguay y al mismo Fair Work, ¿verdad?, que han convocado y que están alojando precisamente este evento. Por supuesto que me honra especialmente estar, ¿verdad?, en esta mesa redonda compartiendo algunas ideas con el profesor Hugo Barreto, ¿verdad?, subsecretario del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social en el Uruguay, y también, ¿verdad?, un insigne académico de la doctrina laboralista uruguaya y un gran amigo, y también con quienes son especialistas en estas materias en la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Sonia, Sergio, también seguramente podré escuchar sus intervenciones de manera remota. Se nos ha invitado a una mesa redonda que se titula Radiografía del Trabajo en Plataformas, cuyo foco central, entiendo, ya no es conversar respecto de las peculiaridades que tiene precisamente esta forma de trabajo, sino particularmente ya enfocarse en el estado actual de implementación de normativas que han ido aprobándose, ¿verdad?, en distintos países, particularmente en los nuestros, en Uruguay y en Chile, sobre esta materia. Y por lo tanto, en esa línea es que quiero concentrar
estos minutos para poder contarles un poco lo que ha sido la implementación, en el caso chileno, ¿verdad?, de la ley de trabajo a través de plataformas digitales, la ley 21431, una ley que inicia su vigencia en el año 2022, por lo tanto ya tiene 3 años de vigencia y han ido pudiendo identificarse, evaluarse, valorarse los resultados, ¿verdad?, de esa normativa. Sin embargo, me gustaría plantear también esa valoración primero desde una perspectiva más compleja, es decir, no teniendo aisladamente solo el factor legal, sino que también complementándolo con lo que ha sido la labor administrativa de la Dirección del Trabajo respecto de estas materias. Lo mismo respecto de lo que ha ocurrido en materia de judicialización del trabajo de plataformas en nuestro país, tanto en las etapas previas a la ley como una vez que esta ley ya ha entrado en vigencia. Y por cierto, comentar los aspectos medulares de esta legislación. Respecto de esa evaluación, pondré sobre la mesa insumos, ¿verdad?, o algunos elementos que pueden extractarse fundamentalmente de 2 informes o de 2 fuentes de información. Uno es precisamente el trabajo que hace Fairwork, en este caso con sus informes respecto de Chile. Hay uno muy reciente de hace algunas semanas, ¿verdad?, que es el último que se ha publicado. Y el otro insumo principal es el informe que emite ya en su tercera versión el Consejo Superior Laboral, que ha estado monitoreando precisamente la implementación de la ley. Ese informe da cuenta de cuál ha sido también el trabajo de inspección, de fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, también da cuenta de la entidad que tiene el trabajo a través de plataformas en nuestros indicadores de empleo, fundamentalmente recoge, ¿verdad?, y analiza los datos del Instituto Nacional de Estadística respecto de esta materia. Y un tercer insumo que también ha sido muy relevante es lo que hemos recopilado directamente a través de proyectos de investigación, en su momento, ¿verdad?, a través de un proyecto Fondesit sobre trabajo a través de plataformas digitales que estuvo ejecutándose hasta el año 2022, y luego, y hasta la actualidad, ¿verdad?, un proyecto Núcleo Milenio, también financiado por nuestra Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, ¿verdad?, que está precisamente vinculado a la evolución del trabajo y donde me he encargado precisamente de las materias vinculadas al trabajo a través de plataformas digitales. Por lo tanto, dicho eso, voy directamente, ¿verdad?, al terreno y comento un poco el estado de la cuestión en nuestro país. Las notas características de este trabajo en Chile son más o menos las mismas que uno puede identificar en buena parte del mundo, ¿verdad?, donde este trabajo se ha insertado, ¿verdad?, o se ha instalado como una forma relevante de trabajo, de empleo. Por cierto que está de alguna manera fuertemente concentrada, particularmente en jóvenes y en personas mayores, en personas que están buscando una oportunidad laboral, en personas que han salido, que han sido expulsadas del mercado tradicional de trabajo, personas también que de alguna manera complementan ingresos, ¿verdad?, con estas formas laborales, y tiene algunas notas características adicionales que también son comunes en distintos países: una alta temporalidad laboral, mucha rotación, un alto porcentaje también de dedicación a estas formas de trabajo por trabajadores migrantes, muchos de ellos en situación migratoria irregular. Con esos elementos, ¿verdad?, podemos también ya ir identificando estas villas que mencionaba para analizar y valorar cómo ha funcionado el trabajo a través de plataformas digitales en nuestro país. Una primera cuestión que es interesante mirar y que ha sido más o menos coetánea, es decir, se ha desarrollado de manera más o menos paralela a lo que ha sido también la judicialización de estos temas en los tribunales chilenos, ha sido lo que ha ocurrido a propósito de el elemento administrativo, o cuál ha sido la intervención o el rol de la Dirección del Trabajo, de nuestra administración laboral en esta materia. Yo creo que el punto central, y atendiendo las competencias, las atribuciones que tiene la Dirección del Trabajo en nuestro país, fundamentalmente aquí la cuestión ha estado
por una parte, por la fiscalización, y a ello me referiré en segundo término, pero también ha sido muy importante reflotar, a propósito del trabajo a través de plataformas digitales, esta discusión eterna respecto de si la Dirección del Trabajo en Chile tiene o no las competencias, las atribuciones para poder calificar jurídicamente los hechos. Es decir, básicamente si puede meterse a una declaración de laboralidad o si esa es una cuestión atribuida única y exclusivamente a los tribunales. Y ahí ha habido, por cierto, un posicionamiento que ha evolucionado en el tiempo en la Dirección del Trabajo, primero rechazando la posibilidad o negándose a calificar jurídicamente los hechos para declarar la laboralidad, y luego a propósito de un caso particular que se dio en una ciudad del sur de nuestro país, en Puerto Montt, en el año 2021, pero que evoluciona judicialmente después hasta el año 2022, esa tesis cambia y de alguna manera la Dirección del Trabajo dice que la única forma de poder fiscalizar este tipo de trabajo es interpretando las normas, y por lo tanto también esa fiscalización no solo consiste en constatar hechos, sino que también en poder calificarlos jurídicamente y por lo tanto meterse de lleno a la calificación de la laboralidad. Entonces es una cuestión que quizás aplica para la realidad local de Chile, y contrasta, por ejemplo, con lo que pudiese ocurrir en algunos países europeos, como en España, ¿verdad?, donde el rol de la administración laboral ha sido sustancialmente distinto al de inspecciones laborales de nuestro entorno más cercano. Por lo tanto, eso ha sido una cuestión problemática y que todavía mantiene, ¿verdad?, esa disonancia de interpretaciones. Y por otro lado, ha estado precisamente el rol de fiscalización de la Dirección del Trabajo a través de las inspecciones del trabajo, y de eso da cuenta precisamente estos informes del Consejo Superior Laboral, que han ido de alguna manera sistematizando ese rol, particularmente a propósito de la fiscalización de la ley que mencionábamos, ¿verdad?, de la ley del trabajo a través de plataformas digitales, esta ley 21.431. En esos procesos de fiscalización de la ley, que han sido fundamentalmente dos, han sido procesos oficiosos, es decir, la propia Dirección del Trabajo ha activado en dos momentos del año 2025, es decir, en el tercer año de implementación de la ley, la Dirección del Trabajo implementa unos programas de fiscalización, primero, ¿verdad?, entre marzo y mayo del año 2025, concentrados fundamentalmente en riders y en pickers, ¿verdad?, en personas que trabajan a través de los pedidos, y también personas que trabajan preparando esos pedidos en determinados locales, y se centra precisamente en aquellas ciudades más grandes donde este trabajo se realiza de manera más masiva, con foco triple, diríamos. Por un lado, en formalización laboral y en remuneraciones, por otro lado, en los canales de comunicación, y en tercer término en los elementos de protección, concretamente en salud y seguridad laboral. Lo que se resulta o cuáles son los resultados a grandes rasgos, ¿verdad?, de ese proceso, fundamentalmente una alta infraccionalidad, es decir, casi un 60% de las fiscalizaciones terminan efectivamente en infracción y por lo tanto en el curso de multas, y también se evidencian, quizás más importante que las propias multas, algunas brechas importantes respecto de cómo llevar adelante esa fiscalización. Por un lado, ¿verdad?, falta de capacitación en los propios inspectores, cuestión que reconocía incluso por ellos mismos respecto de esta nueva forma de trabajo. Se fiscaliza por una parte, ¿verdad?, pensando o analizando o aplicando criterios que son de trabajos tradicionales, y además se centra la fiscalización en el cumplimiento o no de la regulación genérica y no tanto en el cumplimiento o no de las normas específicas de esta ley 21.431 de trabajo a través de plataformas digitales. Por lo tanto, es evidente que es necesario actualizar los procedimientos de la Dirección del Trabajo, mejorar las capacidades técnicas de los inspectores, clarificar también cuáles son las atribuciones específicas de fiscalización asociadas a esta ley particular, y, por cierto, tener un plan de fiscalización más robusto. Por cierto, que uno podría cuestionar que hayan tenido que pasar casi 3 años, ¿verdad?, para poder tener este plan, ¿verdad?, por primera vez implementado en nuestro país en los términos en que les estoy comentando.
Otra de las cuestiones que se identifica en ese primer programa de fiscalización de la Dirección del Trabajo es que no se llega a fiscalizar derechamente a las empresas matrices de las plataformas, ¿verdad?, que están fundamentalmente localizadas, ubicadas en la región metropolitana, en Santiago de Chile. Por lo tanto, el segundo programa de fiscalización que se realiza en noviembre del año pasado, del año 2025, se concentra particularmente en la fiscalización de las empresas, concretamente, y los focos ya son distintos. No es tanto la formalidad, la seguridad y salud laboral, como mencionábamos en el caso anterior, sino que ahora los focos son otros y particularmente están concentrados en fiscalizar la transparencia algorítmica y la protección de datos personales. Y respecto de eso, las dificultades mayores que se tuvo en ese programa de fiscalización fueron, por un lado, el desconocimiento a través de una declaración, ¿verdad?, de las empresas de plataforma respecto de la existencia de una relación laboral respecto de estos trabajadores, y eso dificulta mucho continuar la propia fiscalización, pero la dificultad mayor estuvo dada por la falta de mecanismos objetivos y claros para fiscalizar el uso de los algoritmos. Yo creo que eso fue central para que los resultados de este segundo programa de fiscalización no fuesen los esperados. Por lo tanto, efectivamente, ahí también hay una brecha importante que tener en cuenta. Y luego está entonces el ejercicio de la judicialización. Nosotros tuvimos un pic de judicialización hacia el año 2020, donde la discusión era fundamentalmente si se trataba o no de trabajadores regidos por el Código del Trabajo, es decir, el debate sobre la laboralidad. Pero lo interesante de esta judicialización, me atrevería a decir que son dos cuestiones. Una está precisamente en la complejidad de las cuestiones hoy día discutidas en tribunales. Ya no solo es la laboralidad, sino que hoy día también hay otros elementos que están más bien vinculados a la descentralización productiva, a cómo esto se enreda cuando hay fórmulas de grupo de empresa, de subcontratación, también, ¿verdad?, vinculados a vulneración de derechos fundamentales, a problemas de derechos colectivos, ¿verdad? Y por lo tanto eso va de alguna forma complejizando los juicios. Luego está también el debate abierto, que no ha sido solucionado en absoluto por la ley, ¿verdad?, respecto de esta cuestión de la laboralidad. Es una cuestión que queda abierta con la ley. Precisamente lo que hace es distinguir entre trabajadores dependientes de plataforma y trabajadores independientes de plataforma, dejando también un espacio para normas comunes, y eso no ha cambiado sustancialmente en materia judicial a propósito de la ley. La ley lo único que hizo de alguna manera fue generar un impacto de ralentizar o de poner en suspenso la judicialización, porque bajó mucho el ingreso de demandas una vez que la ley entró en vigencia. Yo creo que tanto las empresas como los propios trabajadores y trabajadoras de plataformas estaban un poco esperando a ver cómo evolucionaba la implementación de la ley, y eso hizo que fundamentalmente el primer año de implementación de la ley la tasa de judicialización bajara sustancialmente, pero eso ha ido de nuevo retomándose, no a los niveles del año 2020, pero sí ha ido creciendo nuevamente, ¿verdad?, el número de demandas. Lo que quiero resaltar, sin embargo, son estas cuestiones. No han cambiado, primero, los fundamentos o los argumentos para reclamar una posición u otra, es decir, tanto la laboralidad como el rechazo de la laboralidad por parte de las empresas. La estrategia judicial también ha mantenido en las empresas, fundamentalmente en los tribunales, es decir, tratar de buscar soluciones alternativas de conflictos antes que la sentencia, precisamente para evitar que vaya generándose una suerte de precedente judicial a favor de una u otra posición. Hoy día la cantidad numérica de sentencias a favor de la laboralidad y en contra de la laboralidad permanece más o menos pareja. Por lo tanto, no podríamos decir que la balanza está cargada hacia una fórmula u otra. Y tenemos por último, ¿verdad?, esta normativa que ha ido generando algunos avances, sin duda, ¿verdad?, instalando algunas certezas respecto de los derechos que pueden ser reclamados, pero también, por otro lado, dejando desafíos importantes. Y creo que precisamente en esta línea es donde el aporte del informe de FairWork es sustancial. Se analizaron en este último informe de FairWork, en el caso de Chile, 8 plataformas que operan en nuestro país,
Y lo que muestra, en síntesis, este informe es que en los 3 años que tiene de implementación esta ley, los avances todavía son muy incipientes, muy parciales. Concretamente, si bien lo que se releva como el gran aporte de la ley son las mejoras en la formalización de este tipo de trabajo, concretamente más emisión de boletas de honorarios, un incremento en el número de los contratos de trabajo registrados, la verdad es que los números siguen siendo muy bajos y los datos que nos aporta el Instituto Nacional de Estadística demuestran, por lo tanto, que la informalidad en este tipo de trabajo sigue siendo abrumadora. El mayor aporte quizás respecto de esta materia no ha sido tanto la propia ley de trabajo a través de plataformas digitales, sino que más bien resoluciones que ha emitido el Servicio de Impuestos Internos en Chile, fundamentalmente respecto de esa obligación, ¿verdad? O de la manera en que deben formalizarse eh, los impuestos, ¿verdad?, en esta forma de trabajo, concretamente en quién recae la obligación de retener el impuesto. Y eso ha sido entonces labor más del Servicio de Impuestos Internos que un efecto o una consecuencia de la implementación de la ley. ¿Cuáles son las principales brechas que detecta, verdad, precisamente el informe de Facebook Chile respecto de la implementación de la ley? Por cierto que en el top, digamos, de la brecha está la falta de transparencia en los algoritmos y en la fijación de las tarifas, muchos problemas respecto de los canales de comunicación y reclamo que siguen siendo poco claros, altos costos operativos que siguen siendo asumidos por trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios a través de las plataformas. Entre un 20 y un 40% de los ingresos se destinan a combustible, a mantenciones, ¿verdad? En términos de ingresos. La ausencia de mecanismos robustos de representación y acción colectiva, si bien ha ido incrementándose el número de sindicatos registrados que agrupan, ¿verdad?, o afilian a trabajadores de plataformas, siguen siendo sindicatos fundamentalmente de un tipo que no tienen necesariamente asociado derechos colectivos. Es el sindicato que aquí llamamos sindicatos de mera autonomía o la categoría otros de sindicatos, en circunstancias que el modelo normativo chileno sindical tiene concentrados los derechos sindicales en el sindicato de empresa, pensado fundamentalmente en trabajadores que tienen una relación laboral determinada. Está también una cuestión vinculada a la informalidad y que es precisamente un síntoma de esa persistente informalidad, mucho arriendo, verdad, de cuentas de las plataformas que precisamente van en esa misma línea. Por lo tanto, en el grueso de estos trabajadores que siguen siendo en su gran mayoría, más o menos detecta el Instituto Nacional de Estadística, 300.000 personas que se dedican a trabajar a través de plataformas digitales, que eso representa más o menos un 3,2% de nuestra población activa. De esas 300.000, más de 250.000 están en la categoría del contrato de trabajo de trabajadores independientes de plataformas. Y dentro de esa categoría, ¿verdad?, de esos 250.000 personas, más del 75% siguen la informalidad. Por lo tanto, insisto ahí, y con eso quisiera terminar estas palabras, ¿verdad? Sigue existiendo, ¿verdad?, una brecha muy importante respecto de la mejora o de acercarse a esos estándares de trabajo justo, que son precisamente los que mide Facebook en estas plataformas, particularmente en las principales o en las más grandes, ¿verdad?, que concentran la cantidad de trabajadores de nuestro país. Y los efectos que ha tenido la implementación de esta ley todavía están lejos de ser un avance sustancial en estas materias. Quiero reiterar mi agradecimiento a Federico, a quienes están también participando de esta mesa, y me hubiese, insisto, encantado poder compartir de manera síncrona con ustedes. Espero hacerlo en una próxima oportunidad. Muy bien. Agradecemos también la participación del profesor Rodrigo Palomo, vicerrector académico de la Universidad de Talca, de Chile, y creo que de su intervención también nos despierta muchos signos en común de nuestra realidad uruguaya, tanto en materia normativa como en lo que es la eficacia práctica de la ley y similitud también en el contexto, en algunos casos, del mundo del trabajo de la economía de plataformas, ¿no? Así que le agradecemos por su intervención. Y como ya estamos
pasados demasiado de tiempo, simplemente dejar una breve posibilidad al público presente que agradecemos su presencia aquí y que no lo hemos hecho. Bueno, Fabio Riverón, el exdirector nacional de trabajo, también Federico Daverede, colegas también, Nelson, Jorge y bueno, Sergio, en representación también de una parte de ese sistema de control como es la inspección de trabajo, y estudiantes y público general presente. Y queremos agradecer por último también, aparte de los estudiantes que han sido parte de esta investigación, dentro del grupo de investigación que les mencionaba Matías hoy más temprano, que han sido fundamentales en la recopilación de información y documentación, particularmente en lo que es o lo hace a las sentencias judiciales a nivel nacional y también a la recopilación de normativa a nivel comparado en esta materia. Así que dejar un breve espacio de reflexión, y hay que agradecer también, perdónenme, que no lo hice públicamente, sí lo había hecho en forma privada, la presencia de representantes de la empresa Soy Delivery que han acompañado durante todo este proceso, con también la gentileza de querer participar activamente y de mejorar, como hemos también demostrado aquí y a lo largo de los dos informes, las condiciones de trabajo de estos trabajadores también en ese ámbito de la empresa. Dejar un breve espacio de reflexión, preguntas para cerrar, porque estamos pasados, como les decía. Si alguien quiere tomar la iniciativa palabra, serán bienvenidos. ¿No? Entonces damos por concluida y agradecemos especialmente la participación tanto de Sonia como de Sergio a la distancia en representación de la Organización Internacional de Trabajo, la participación de Hugo aquí presencialmente y la participación del profesor Rodrigo Palomo también, como les habíamos mencionado. Agradecer también al equipo de Fair Work por el trabajo que ha sido incansable, Carolina aquí presente junto con Matías, Eloísa e Inés, y damos por concluida y agradecemos nuevamente su presencia aquí.